Amigos de vertvnoticias.com, continúa siendo noticia el reciente aumento salarial del 1 de mayo anunciado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Diversas han sido las reacciones, la mayoría coincide en que fue deficitario, pero ¿tiene implicaciones políticas este aumento salarial? Eso se lo vamos a preguntar al analista político Carlos Valero. ¿Esto es así? Sí, gracias, Gabriela. Bueno, lo primero que vamos a analizar es el tema de las expectativas creadas en torno al 1 de mayo y el sorpresivo viaje del presidente Maduro a La Habana a festejar el acontecimiento, ¿no? Fíjate, se había hablado mucho de la posibilidad de que intervinieran empresas Polar, de que el gobierno fuese mucho más allá en su voracidad intervencionista. Se había hablado de la probabilidad real de que tomaran todas las cadenas de distribución y bueno, y era una cosa extraña el hecho de que la misma empresa Polar había dejado como que correr el rumor y hubo una carta del presidente Lorenzo Mendoza. Es decir, todo era como muy complicado. Y Maduro además había dicho que iba a anunciar otro nuevo sacudón económico, ¿no? Bueno, él se va a Cuba y resulta que no anuncia nada. ¿Qué significa ese viaje a Cuba? Yo creo que es la primera pregunta que los venezolanos nos hacemos. Yo tengo la impresión de que eso demuestra que el gobierno está dividido sobre las medidas que hay que tomar. Hay una parte del gabinete que está de acuerdo en que lo que está haciendo Maduro es acabar con el país, acabar con el gobierno y acabar con las posibilidades políticas del PSUV. Las encuestas lo reflejan. Y profundizar esas medidas, por supuesto, es seguir cavando el foso del PSUV. Y esa gente, al parecer, presionaba para que Maduro tomara unas medidas un poco más racionales. Frente a eso, Maduro lo que hace es ir a Cuba, hablar con los Castro, como para enviar una señal a estos otros grupos y decir no. Dentro del mismo chavismo. Dentro del mismo chavismo, no, dentro del mismo oficialismo. Dentro del mismo oficialismo. Y viene y no toma ninguna medida. ¿Qué terminó anunciando? Un aumento del 30%, que no es 30, primero 20%. Bueno, eso coloca el salario real 30% menos de lo que era hace un año. Porque la inflación a esta altura lleva casi que por 50%. Por supuesto, eso es salir agua. Pero por supuesto, ¿cuál es la consecuencia política inmediata? La primera es que el presidente obrero, porque así se vende él, recordemos que para diferenciarse del comandante eterno, él se hacía llamar al principio el presidente obrero. Él andaba en un autobús, él decía que él era un chofer que había llegado a Miraflores. Bueno, el presidente obrero está acabando con todos los obreros de este país. Y acabando con los obreros de este país, con la clase obrera, está acabando con los trabajadores de la educación, con los maestros, con todo el mundo. Mira, acá estos señores son tan torpes en el manejo de lo que hacen, que viste como las reacciones de los profesores universitarios. Claro, de los médicos. De los médicos Porque también el anuncio del aumento se hizo para los militares y también para los trabajadores públicos. Entonces, ¿qué pasa con los demás sectores? Sí, claro, pero es que hay muchos funcionarios que quedaron por debajo del salario mínimo. Y van a quedar más aún por debajo en el próximo aumento. Así es. Ahora, enfrente aquí estamos. Estamos frente a una espiral inflacionaria que el gobierno, en vez de afrontarla, lo que hace es meterle más candela, echarle más candela al fuego. ¿Pero la va a afrontar en algún momento? ¿Qué dices? No. Yo tengo la impresión de que nosotros, con estos señores, vamos a terminar este año en una inflación que sobrepase el 176%. Según el Fondo Monetario Internacional, vamos a cerrar en 96%, pero es una estimación muy conservadora. Lo que están haciendo estos señores es acabando con la economía de todos los venezolanos. Y Maduro quiere atacar la inflación por la vía de intentar aumentar los salarios, pero los aumenta muy poco, porque al final la inflación, la vieja frase esa que es casi un lugar común, la inflación va por el ascensor y los salarios van por la escalera, pero tú sabes, en una sillita de ruedas que la va. Entonces, mientras no haya una modificación estructural del modelo económico, mientras no se asuma que los militares tienen que dejar de manejar la economía del país, que Maduro tiene que buscar unos señores que sepan un mínimo de economía, que por lo menos hayan estudiado un semestre en la Universidad de Economía, porque ese es el grave problema. Este es un país donde la economía no la maneja un solo economista. Claro. Entonces,
Creo que se nos acabó el tiempo. A pesar, disculpa, que los economistas, los especialistas venezolanos se han puesto a la orden del propio gobierno y eso no ha sucedido. Sí, pero ¿Qué debe pasar entonces? No, lo que pasa es que los economistas venezolanos le dicen al presidente Maduro, bueno, señor, libera ese control de cambio. Y Maduro dice, bueno, yo no voy a liberar el control de cambio porque si yo libero el control de cambio, bueno, al parecer hay unos montones de corruptos que tienen acceso a los dólares de 6.30 y que esos dólares de 6.30 los agarran a 6.30, tienen acceso a ellos y después lo cambian en el mercado Simadi a 200, en el mercado otro a casi 300. Entonces imagínate tú, ahí hay una maquinita de generar corrupción y bueno, parece que es muy fuerte. Parece que esa máquina de generar corrupción es más fuerte que el bienestar de todos los venezolanos. Bien, análisis político de Carlos Valero sobre el anuncio del incremento salarial por parte del presidente Nicolás Maduro. Por supuesto, más información en www.vertvnoticias.com.